Bienvenidos a esta entrevista con Rodica Radian Gordon, a quien agradezco en nombre de Redacción Médica que está aquí para responder a nuestras preguntas. Radian Gordon es embajadora de Israel, la nación de las vacunas, como decía estos días su primer ministro. En este país, cerca de 4 de cada 10 personas han recibido ya al menos una de las dosis de la vacuna contra el coronavirus. ¿Cómo se ha logrado alcanzar esa tasa tan alta? La verdad es que ahora mismo estamos en 4 millones de personas que han recibido ya al menos la primera vacuna. Hemos empezado este proyecto de vacunación nacional el día 20 de diciembre. Pero creo que aquí hay que pensar en que Israel se ha preparado para este proyecto desde tiempo. ¿En qué contesta esta preparación? Primero, que el gobierno israelí ha negociado con algunas de las empresas internacionales de vacunas, mucho antes de que sabíamos si las vacunas van a estar o cuándo las vacunas van a estar listas y cuál sería la primera vacuna a salir. Entonces, las negociaciones las hicimos con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca y hemos decidido que en principio al momento que ya llegarán las vacunas vamos a comprar. Segundo, por ser un país bastante pequeño desde el punto de vista del número de la población, con 9 millones de personas, entendimos que no podemos negociar mucho los precios y lo más importante es asegurar un número bastante de dosis para la población. Y cuando ya hemos entendido que Pfizer va a ser la primera vacuna aprobada, Israel ha hecho un proceso rápido de aprobación de la vacuna. Asimismo hicimos con Moderna. Y en este momento ya hemos entrado en negociaciones más vigorosas para asegurar la cantidad adecuada de vacuna y todo. Esto es por un lado. Por el otro lado, hay que tener en cuenta que Israel tiene una infraestructura muy sólida de un sistema de salud que es un sistema de salud público que llega a cada uno. Está basado sobre 4 mutualidades nacionales de seguro de salud y cada uno de los ciudadanos pertenece a una de ellas. Y estas mutualidades ya desde hace 20 años tienen todos los datos medicales digitalizados. Y cada una o cada centro de estas mutualidades puede llegar a cada uno de los ciudadanos, a la gran mayoría a través de sus celulares, por mandar un mensaje a cada uno. Y entonces, cuando empezó este proyecto de vacunación, cada una de las mutualidades recibió un número de vacunas y la decisión en Israel
fue primero, como por todos lados, primero vacunar al equipo medical en los centros medicales principales, en los hospitales, así como aquí. Pero luego, por ser Israel un país con una población bastante joven, tenemos alrededor del 30% de la población que son jóvenes hasta 30 años. La decisión fue entonces de vacunar a todos los que tienen 60 años y más o que pertenecen a un grupo de riesgo. Y entonces esta fue la primera etapa de la vacunación. Entonces, a través de esta red de mutualidades que pudo llegar a casi cada uno e invitar a la gente, se hizo de un modo muy ordenado. Otro elemento que a mí me parece muy importante es algo que ya existe en el ADN israelí, y es decir, que por ser un país con muchos casos de emergencia, ya estamos muy acostumbrados a manejarnos en situaciones, digamos, de riesgo o imprescindibles. Y entonces nos pudimos organizar bastante rápidamente y de un modo muy eficaz. Y lo que se hizo, por ejemplo, con las vacunas, al momento que llegamos, o un centro llegó por la noche antes de cerrar las puertas, y se fijaron que quedaron dosis no usadas de la vacuna. Tuvieron más flexibilidad para invitar también a gente que no necesariamente son del mismo grupo, para no gastar el exceso de dosis. Es un pequeño ejemplo, pero muestra cómo funciona. Y luego las autoridades locales también han jugado y siguen jugando un papel importante. Por ejemplo, en la ciudad de Tel Aviv, la ciudad decidió colocar centros de vacunación para toda la población. Cada uno tiene que llegar con su carnet de mutualidad, pero vacunan a todos y vacunan para facilitar y para hacer más rápido el proceso. Y también en lugares, asentamientos más pequeños, las autoridades locales, los alcaldes, llamaron a la población a vacunarse. Y ahora hay una campaña muy fuerte para vacunar a todos. No han quedado muchos que tienen 50 años y más que no estén vacunados, pero hay una campaña para animar a todos ellos que todavía no se han decidido a hacerlo, que se vacunen. Hay también un sistema, digamos, de incentivos positivos, que es el así llamado pasaporte verde, y se prevé que desde el próximo domingo, desde la próxima semana, toda la gente vacunada podrá tener una app en el celular, o si no, un certificado imprimido para mostrar, y con este pasaporte verde se podrá
entrar a eventos culturales o entrar a centros de comercio o recibir, ir, por ejemplo, de turistas, recibir servicios que sin el pasaporte estará muy difícil recibirlos. ¿Será alguna manera también de controlar, imagino, accesos a diferentes lugares? ¿Será imposible acceder a algunos tipos de eventos o incluso a algunos sitios de zonas sin ese documento? Sí, aunque hay un debate ahora en Israel sobre si necesitamos sí o no un marco legal para eso. Es claro que no se puede, hay servicios básicos que cada uno tiene derecho de recibir sin importar si está o no está vacunado. Pero acceso, por ejemplo, a eventos culturales, sí se cree que podemos condicionarlo si la persona tiene o no este pasaporte verde, porque al fin estamos hablando de la salud pública y si uno no está, a menos tiene que tener un PCR negativo o mostrar que no está contaminando a otros. Entonces, en este sentido, creemos que el marco legal sí existe y no hay que hacer o no hay que legislar más de que tenemos ahora. Comentaba antes la necesidad de realizar un proceso más rápido de la vacunación contra el COVID. Sí. Israel, que cuenta con una agencia nacional de medicamentos que valida también las vacunas, entiendo que ese también es un factor clave a la hora de acelerar la campaña. No estoy segura que entendí la cuestión. Sí. Decía, a la hora de validar las vacunas contra el coronavirus, el hecho de que Israel disponga de organismos nacionales que realicen esa tarea, sí. también será un factor a tener en cuenta en la agilización de la campaña. Sí, sí, es la autoridad nacional para aprobar las vacunas. En Europa entiendo que es algo que pertenece a la Unión Europea, pero en Israel tenemos la autoridad nacional y entiendo que un país cuando tiene solamente las autoridades nacionales, los procesos son más rápidos que en un país de la Unión Europea, digamos, donde hay que esperar también aprobaciones que vienen de la Unión o de los órganos de la Unión. Claro, al hilo de esto que le comentaba, quería consultarle, porque además de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y de Moderna, ¿tiene previsto Israel comenzar a administrar también las vacunas de China y Rusia, por ejemplo? Hablo de la de Sinovac y la de Sputnik. Por el momento, no que yo sepa, creo que nos quedamos con estas tres y de hecho la gran mayoría de las vacunas vienen de Pfizer. Israel, entre tanto, también se ha convertido en un campo de, digamos, no de experimentación, sino de mostrar la eficacia de las vacunas. Y ahora que tenemos tanta gente vacunada, también salen resultados preliminarios muy interesantes que confirman, de hecho, la eficacia de las vacunas.
porque creo que fue anteayer que una de las mutualidades, la más grande que tenemos, ha publicado los resultados de la estadística que hicieron sobre un grupo de más de 1 millón de personas y entre la gente de más de 60 años, que fueron los primeros que recibieron ya la segunda dosis. El número de casos de contaminación cayó por 94%. Y luego más de 92% de los casos que sí tuvieron síntomas de COVID, las tuvieron de un modo muy leve. Y ahora si vemos las estadísticas de los casos y las he preparado antes de nuestra reunión por Zoom, ahora tenemos unos 1.500 hospitalizados, entre ellos 40%, no, perdón. No es el número de los hospitalizados, sino el número de personas que han probado positivas en los últimos días, que son 51.000 de personas. Entre ellos tenemos 1.500 hospitalizados, pero 40% de los contagiados son de 10 a 30 años. Y antes la gran mayoría de los contagiados fueron de 60 o 50 años. Y ahora tenemos solamente unos 11% de los contagiados de 60 años o más. Y dentro de el porcentaje de los enfermos de modo grave, son solamente 40% de los de 60 años y más. Entonces se ve ya de modo muy claro los efectos positivos de la vacunación dentro de la población. Quería consultarle también por el perfil de los sanitarios que en estos momentos se están poniendo las vacunas en Israel. Porque más allá de los enfermeros, ¿están vacunando también farmacéuticos, odontólogos o incluso veterinarios? No, son los enfermeros que trabajan en los hospitales o en las mutualidades, o tenemos como la Cruz Roja en Israel, es la estrella de David, se llama roja. Y hay enfermeros que trabajan allá, entonces estos son los agentes que dan las vacunas. Según los datos de su gobierno, ¿cuándo se alcanzará la inmunidad de grupo en Israel? Estamos bastante cercanos. Esperamos que eso estará en los finales de marzo ya, dentro de un mes. Finales de marzo, o sea, de forma prácticamente inmediata. Sí, como llegamos ya a 4 millones de personas, para tener inmunidad de grupo y teniendo en cuenta que hay una población muy joven y parte de ellos no van a ser vacunados, tenemos que llegar a más, creo que a 5 millones o 5.500.000 de personas más o menos. Además, los que ya han tenido la enfermedad, que son alrededor de 700.000.
decía que, bueno, cambiando un poco o viniendo un poco hacia aquí, hacia España, es un país que usted conoce y que sabe cómo se ha desarrollado la pandemia aquí. ¿Qué opina de la campaña de vacunación que se ha seguido aquí en España? ¿Qué impresiones tiene sobre la sanidad española? Sé que España es parte de la Unión Europea y la situación así está muy similar a la que pasa en otros países de la Unión Europea. Tengo que decir sinceramente que estuve sorprendida, especialmente al principio del proceso aquí, porque en Israel, cuando empezamos a vacunar a gente, tuvimos un sentido de urgencia, que hay que hacerlo muy rápidamente y hay que vacunar en una velocidad máxima según pueden todos los centros medicales. Y aquí creo que no existe este sentido de urgencia o no un sentido similar de urgencia. Además, otra vez, este trasfondo de ser un país acostumbrado a urgencias, entiendo que gestionamos las cosas de un modo diferente de otros países. Entonces, aquí también se nota la diferencia, pero yo esperaría ver a más gente vacunada. Y lo que falta también, en mi opinión, es una campaña para animar a la gente a vacunarse. La campaña es muy importante. En Israel, por ejemplo, tuvimos gente que son modelos a seguir, que tomaron la vacuna frente de las cámaras para animar a otros a hacer lo mismo. Y en todos los programas de tele, de radio, se habla mucho de la necesidad de vacunarse, que es algo cívico, es un deber para la sociedad, no solamente para uno mismo, para la salud personal, sino para la salud de toda la comunidad. Y esto me falta aquí. Aunque la vacuna haya abierto de alguna manera una ventana de esperanza, es cierto que el COVID ha golpeado con mucha dureza a Israel en estos meses atrás. ¿Cuál diría que ha sido el peor momento que ha atravesado en cuanto a nivel de colapso sanitario? Creo que este último mes, porque en el último mes, a pesar de que la gente ya estaba vacunándose, tuvimos muchos casos de enfermos graves, de muertos, y llegamos a unos 45 muertos por día, que es muchísimo para un país tan pequeño de punto de vista de población. Y parte de los hospitales en donde las UCIs estaban agotadas. Nunca llegamos al momento en donde los médicos tuviesen que decidir si desconectar a alguien de una respiradora. Pero estábamos llegando al máximo posible y evidentemente, como pasó en otros países, incluso en España, todos los casos que no son de urgencia no estuvieron tratados. Y entonces creo que esto fue el peor momento. Además, pasa algo que pasa por todos lados y
es que la población empieza a estar cansada de unas medidas muy duras, un confinamiento muy largo. Nosotros en Israel hemos tenido tres confinamientos bastante largos. El tercer confinamiento acaba de terminarse hace algunos días. Las escuelas fueron cerradas hasta ayer o anteayer, desde el mes de septiembre. Entonces, para los niños, estos últimos meses han sido muy difíciles y estamos viendo también fenómenos que antes no hemos conocido con los jóvenes que tienen dificultades mentales, emocionales en estos tiempos. Además de todos los efectos que todos conocemos de la gente que está de ERTE o sin trabajo, etc. Entonces, creo que el efecto social ha sido muy severo en estos últimos meses con la tercera ola. Apuntaba ahora que bueno, esos confinamientos han llegado a generar cierto rechazo en la ciudadanía. Incluso ha surgido también una corriente, no solo en Israel, en casi todo el mundo, una corriente negacionista del coronavirus. Quería consultarle al respecto si han surgido grupos destacados de negacionistas en Israel y si ha temido o teme su gobierno que puedan llegar a generar algún tipo de problema en el proceso de vacunación. Sí hay grupos de negacionistas y hay algunos personajes bastante destacados, bastante conocidos, celebrities, ¿sí? Como se dice, que pertenecen a los negacionistas. Y por eso ha sido muy importante, como he mencionado, la campaña para vacunarse y otras personas muy conocidas y muy respetadas que sí van y se vacunan frente de las cámaras. El movimiento negacionista no es tan grande, pero se nota especialmente en las redes sociales, y aquí hay una batalla que es la misma en Israel y en todo el mundo. Sí. Países de la Unión Europea sopesan también crear stocks de emergencia o reservas estratégicas de materiales EPI, bien como mascarillas o respiradores, para que estos no vuelvan a faltar en una situación de emergencia sanitaria como la actual. ¿Se plantea algo así también en Israel? Pues creo que después de la primera ola, entre la primera y la tercera, ya hemos alcanzado bastantes respiradoras y creo que desde el punto de vista del equipamiento medical estamos muy bien. Y ahora, en comparación con el principio, creo que el nivel maximal de alcance de casos es mucho mayor de lo que hemos empezado. Por ejemplo, cuando estuvimos en la primera ola, yo me acuerdo que el máximo posible para entrar, para no agotar las UCIs, fue de 300 enfermos graves. Y ahora hemos llegado a 1200 y todo funcionaba.
Entonces, sí que han cambiado mucho desde la primera oleada. Al inicio de la conversación que hemos tenido también a la hora de agilizar ese proceso de vacunación, ha hecho también referencia a los precios que se pagan por las vacunas, el precio de las vacunas contra el coronavirus. Algunas informaciones apuntaban a que Israel ha llegado a pagar más que países europeos, incluso hasta 3 veces más se ha llegado a decir. No sé hasta qué punto me puede confirmar ese dato. La pregunta sería, ¿pagar más garantiza mayor agilidad en el proceso de vacunación? Pues no sé exactamente cuánto pagamos, me imagino que pagamos más que otros países, pero aquí hay también otro elemento. Hay que tener en consideración también el tamaño de la población. Si miramos a la Unión Europea con 400 millones de personas, en comparación con un país de 9 millones, entonces, claro que tenemos que pagar más, pero si nosotros pagamos más, no quiere decir que una entidad tan grande como la Unión Europea esté influenciada por el precio que nosotros hemos pagado. Para Israel ha sido muy importante no quedar atrás y que la vacuna nos llegue a tiempo. Y por eso hemos negociado, como dije, desde el principio y sin mirar en un sentido, pues sin mirar a si va a costar más o menos, porque el precio no es lo importante fue llegar a recibir las vacunas y asegurar una cantidad bastante grande para todos. A propósito, ahora estamos ya pensando en la siguiente etapa de vacunación, porque los certificados que cada uno de la gente que ha sido vacunada es un certificado para 6 meses. Y se entiende que después de un medio año tendremos que vacunarnos de nuevo. Entonces el gobierno ya está entrando en negociaciones para asegurar la tercera dosis que vamos a necesitar o la siguiente dosis que vamos a necesitar para vacunar, como se piensa cada año hacia el otoño para vacunar a una población en contra de la gripe, por ejemplo. Un asunto de total actualidad. Quería también consultarle por esa acusación que ha hecho contra Israel la Autoridad Nacional Palestina, que denunciaba que se ha impedido el acceso de las primeras vacunas a la Franja de Gaza. ¿Tienen alguna base esas acusaciones? Quería consultarle, ¿no supone un riesgo para la propia Israel que poblaciones colindantes estén sin inmunizar? Pues sin duda que no podemos pensar que Israel es una isla aislada completamente de los países y las entidades políticas de alrededor, sin duda. Lo que pasó con la autoridad palestina, y lamento el modo de cómo ellos presentan las cosas, porque lo que pasó de hecho es que ellos sí trataron de transferir, creo, unos 2.000 de vacunas a la Franja de Gaza, pero siempre, y ellos saben hacerlo muy bien cuando estamos en situaciones así, no solamente de vacunas, sino que hay que transferir algo, se coordina todo con Israel, con las autoridades israelíes a tiempo. Ellos no hicieron eso, sino que llegaron y quisieron transferir. Entonces las autoridades israelíes dijeron que no se puede transferir de esta forma sin tener todos los certificados y todo esto, y por eso no se pasó.
pero aquí quisiera también enfatizar otras cosas. Primero, que la autoridad palestina es la única responsable de salud para los palestinos según los acuerdos de Oslo, y al momento que se estableció la autoridad palestina se entendió que todo el tema de salud es bajo la autoridad. Y ellos mismos han negociado vacunas con Rusia, y ellos van a distribuir el Sputnik, que entiendo que ya tienen no sé cuántas dosis, pero sí que las tienen. Y además Israel ha hecho dos gestos de contribuir, de donar vacunas para la autoridad. Hace, creo, un mes hemos donado un número de vacunaciones para el liderazgo palestino. Y hace 1 o 2 semanas hemos donado 5.000 de vacunas más. Y por supuesto que es nuestro interés y es el interés de todos que la población palestina esté vacunada lo más rápido posible. Y a pesar de que no estén todavía vacunados, sí que permitimos la entrada de una parte de los palestinos que trabajan en Israel por entendimiento que ellos que es su vida y necesitan ganar dinero. Y hay contactos constantes con las autoridades palestinas si ellos necesitan ayuda o apoyo, nosotros tratamos de hacerlo. Y lamento que cada vez estamos acusados de un modo muy, ¿cómo decir?, unilateral y sin tener 100% de los hechos enfrente. Decía que hay contacto constante con las autoridades palestinas para el caso de que necesiten ayuda. ¿Le han llegado a solicitar ayuda? Pues no sé si te acuerdas, pero hemos tenido, antes de que llegaran las vacunas, hemos tenido un caso muy famoso de Saib Arikat, que falleció, pero cuando él estaba ya grave, llegó a un hospital israelí y fue tratado por Israel. Es un ejemplo y siempre en todo, no es algo que quizá está en las noticias mucho, pero hay también en tiempos normales hay muchos enfermos palestinos que están recibiendo tratamiento en hospitales israelíes y pasan y se quedan en los hospitales israelíes, reciben el tratamiento y luego regresan a la autoridad palestina. Entonces, no es algo nuevo y no es algo que nació ayer. Rodika Radian Gordon, embajadora de Israel en España, simplemente agradecerle muchísimo su tiempo, muchas gracias por sus respuestas y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, muy buena tarde.